En este tema de volviendo nuestro corazón a Dios, vamos a ver cómo hombres y mujeres del tiempo antiguo, ellos decidieron, mi hermano, tener un corazón para Dios, vivir de la mano de Dios. ¿Y qué recompensa obtuvieron ellos? Cómo desde la antigüedad Dios llamó a Abraham, llamó a muchas personas a seguirlo. Él llamaba principalmente también a esas cabezas de familia, ¿no? A esos padres de familia, y con ellos toda esa familia venía sobre ellos una bendición, venía salvación. Y vemos uno de esos hombres que poco habla la palabra de él, pero mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 22 de Génesis. ¿Cuántos están allí? Dice la palabra, léalo conmigo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Mire lo que sucede aquí. Dice la palabra que Enoc caminó con el Señor y cómo tuvo una gran descendencia, pero no solo eso. También dice el versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió mucho tiempo. Y cuando vemos esa palabra caminó, dice allí del Hebreo 19:80, acudir, adelantar, alcanzar. Dice que tiene una variedad de aplicaciones, pero algo que me parece muy bonito es que dice que él acudió a Dios. Sí, tenemos que reconocer que cuando nosotros llegamos al Señor, la gran mayoría de nosotros llegamos a Dios en un momento difícil. Acudimos a Él por una respuesta de sanidad, de restauración del hogar, porque estábamos de pronto muy acongojados, ¿cierto? Deprimidos. Y dice la palabra de Dios que Enoc acudió a ese Dios, le buscó. Y como dice también que es avanzar, alcanzar. O sea, Enoc no se quedó ahí, un día le dijo, Dios, sé tú el Dios de mi vida, y al otro día o al año o a los 2 años se apartó del Señor. No, Enoc caminó toda su vida de la mano de Dios y vio una respuesta muy maravillosa. De pronto algo que hoy muchos no desean, una descendencia para Dios, porque muchos ni siquiera ya desean tener descendencia ni tener hijos. Una larga vida. Hoy en día la gente de pronto tampoco desea eso. Y dirá, pues si esas son una de las recompensas de seguir a Dios, pues me da igual. Algunos están diciendo, yo me quiero morir rápido. Qué pereza vivir tantos años en esta tierra para sufrir, para aguantar tantas cosas. Hoy no hay nada que esperar de nadie, ni del gobierno, ni de nada. Mire uno, ¿para qué una larga vida? Y de pronto mucha gente cuando está leyendo la palabra, lee cosas como estas, dice, no, pues yo, ¿con qué necesidad? ¿Para qué yo quiero buscar de Dios si yo no quiero una larga vida? Si yo no quiero hijos. Y de pronto para muchos la recompensa de Dios no es algo atractivo para ellos y por eso deciden no entregar su corazón al Señor. Y eso es triste, iglesia, pero es la época que nos ha correspondido ver hoy cómo está viviendo. Totalmente desubicada del fundamento y de los principios de Dios. Hoy de pronto a manera de chiste se ven memes en las redes donde se habla. Mi bisabuela tuvo 18 hijos. Mi abuela tuvo 12. Mi papá y mi mamá 5. Yo tuve 2 y mi hija tiene un perro. Y no quiere hijos. ¿Pero por qué hemos visto eso? Porque a diferencia de lo que dice el mundo, que es que la humanidad evoluciona, eso no es cierto. Por el contrario, hemos visto que la humanidad se está degradando. Han perdido los principios. Se ha perdido lo que Dios realmente fundamentó, creó y diseñó, y a la gente ya no le interesa nada de eso, mi hermano. Por eso usted tiene que sentirse feliz y dichoso
de ser una persona que decidió y determinó un día buscar de Dios, entregarle su corazón al Señor y vivir tantos años ahí prendido de la mano de papá. Eso es un privilegio y es algo que hoy no se está viendo. Yo le puedo decir, ¿sabe cuántos años llevo yo en la vida cristiana? Y no lo va a creer. Llevamos 26 años. Yo llevo 26 años en el cristianismo. Es mucho tiempo. Y cuando yo le digo a los chicos que están entre un pensamiento y otro, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que yo no sé qué hacer, tengo muchas luchas y batallas en esta vida cristiana. Yo siempre les hago reflexionar y les digo, mira, yo he vivido esas dos vidas. La vida de estar sin Cristo, esa pruebita de estar sin Jesús, viví un tiempo así. Y luego la vida con el Señor. Y durante estos 26 años, mi hermano, yo nunca me he arrepentido de haberle entregado mi vida a Jesús. Aunque lo conocí joven. Y de pronto diría, no, pues es que usted de pronto no alcanzó a probar las cosas del mundo, por eso no tiene tantas luchas, por eso es que usted no ha tenido dificultades para apartarse del Señor en algún momento. No, mi hermano. Yo sí conocí que fue ir a una discoteca, que era estar en ese ambiente de bailes, de rumbas. Vi cómo mi familia estaba en medio de todo eso emborrachándose. Todo eso lo viví, ese ambiente pesado, tener un novio en el mundo, vivir cosas que el joven quiere. Pero hermano, a partir del día que yo dije, yo quiero entregarle mi corazón al Señor, de ahí en adelante, hermano, yo dije, nada me va a detener. Yo lo quiero seguir todos los días de mi vida, pase lo que pase. Y no es fácil. Claro, vienen luchas, vienen en algún momento pruebas, vienen dificultades, sí, como todas las personas hemos llegado a tener. Pero mientras usted esté en esa convicción firme de seguir al Señor, nada lo va a detener. La Biblia dice que ni el hambre, ni hermano, ni la muerte, ni Satanás siquiera, ni los principados, ni las potestades, nada me puede apartar ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso, si esa es su determinación, ningún cristiano debe andar por la vida diciendo, es que el diablo me hizo caer, porque estaríamos diciendo que el diablo tuvo más poder que Dios en nuestra vida para apartarnos de él, y eso jamás. Cuando usted tomó la firme decisión de seguir a Cristo el Señor, hermano, y si usted se mantiene todos los días en esa decisión, nada, nadie lo va a poder alejar de Dios. Nada hará que usted sea parte del Señor, mi hermano. ¿Sí lo cree o no lo cree? Nada, mi hermano. Eso de que el diablo y que me hizo y que por allí, que por allá, nada, hermano. Que mi mamá no me dejó seguir a Dios, que mi papá se interpuso, que mi novio, que Julanito hizo que yo me apartara. Hermano, eso no existe. Todas las personas que la Biblia narran que un día se determinaron a seguir su vida cada día de la mano de Dios, hermano, nada los hizo desistir, nada los hizo cambiar de parecer. Y la recompensa fue grandiosa. Amén. Mire lo que dice Génesis 6, ahí más adelante. El versículo 9. Estas personas, mi hermano, fueron grandemente bendecidas y no solo eso, fueron salvas. ¿Qué le pasó a Enoc? El Señor se lo llevó con él. Así como usted y yo vamos a ser un día arrebatados por el Señor. Si es que el Señor no nos llama antes a nosotros, a cada uno particularmente para estar con Él, eso, hermano, ya casi viene. El arrebatamiento está pronto. ¿Cuántos creen eso? Todas las cosas se cumplen. Y mire lo que dice de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué pasó con Noé? Con Dios caminó, lo mismo que hizo Enoc, es la misma raíz del hebreo 1980. Aumentó, avanzó, buscó, acudió delante del Señor. Creció con el Señor. Eso significa, mi hermano, que caminó con Él. Emprendió con el Señor su vida y jamás desistió. Y dice la palabra
que él era justo, era perfecto en todo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que también tuvo una gran descendencia y engendró Noé 3 hijos. Pero después de eso, cuando ya termina todo el diluvio, esos hijos tuvieron más descendencia. Y mire lo que dice la palabra en el 29, ahí en el capítulo 9, 29. Dice la palabra, y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos? 950 años y murió. ¿Tuvo una larga vida? Claro que sí. Y el capítulo 10, versículo 1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. O sea que, hermano, esa generación siguió, se perduró de un hombre recto. Mire, hermano, ¿cómo es posible que hoy la gente, aún los cristianos, anden diciendo, no, yo no quiero hijos? Pero ¿cómo, hermano? La gente impía, la gente que no es cristiana, que va a criar esos hijos en un camino de maldición, esos sí tienen una cantidad de hijos. Y los que tenemos el temor de Dios, los que los podemos criar en el temor del Señor, en el camino de Dios, no lo queremos hacer y decimos, ay, no. Jóvenes cristianos que hoy se casan y dicen que no quieren una descendencia para Dios, no quieren hijos. Esto no es un pensamiento divino. El 32 de ese capítulo 10, mire lo que dice, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Mire, en cabeza de Noé se pobló toda la tierra, de un hombre que temía a Dios, que ¿cómo era? Recto, dice la Biblia, justo, que caminó con el Señor, y el Señor lo salvó a él y a toda su casa. Igualito que nosotros, amén. ¿De qué estamos nosotros esperando que el Señor nos salve? Hermano, de todo el juicio que vendrá a esta humanidad. Y aunque la gente no crea y aunque la gente dé por tardanza de que no va a ocurrir, que ya el Señor no viene, que porque tantos siglos y tantos años, hermano, usted y yo, jamás vamos a dejar de esperar en Dios, amén. Y de creer que Él vendrá por su pueblo y por su iglesia, amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando de Noé. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hace la iglesia de hoy? Cree en las cosas que nadie ha visto, ¿cierto que sí? Cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, cosas que no han llegado al corazón de un ser humano, son las que papá, mi padre, preparó para mí, que le amo. ¿Para usted también? Hermano, eso que todo el mundo dice que es locura, que es mentira, que usted está loco, que eso no va a pasar, hermano, y cada vez se hace más fuerte, cada vez con más violencia el cristiano se tiene que parar firme en lo que cree. ¿Cuántos dicen amén? Vi una noticia, hermano, que salió. Yo no sé si usted conoce al hombre cristiano Nick Vujicic, el hombre que no tiene brazos ni piernas. Él hizo una denuncia pública en sus redes donde él decía que él le hicieron una cantidad de cosas porque él no predica o no habla, hermano, acerca de todo lo que hoy está inundado el mundo, de identidad de género, de todo eso. Dijeron que él era anti-LGTB, eso mejor dicho, y le prohibieron ya dar conferencias, hasta sus cuentas, dice que hasta su cuenta personal bancaria fue afectada por eso, y él anima a los cristianos y les dice, esto es una batalla y no es fácil, es fuerte. Y si no estamos firmes, Satanás va a querer aprisionarnos, va a querer llevarnos a un punto de caída donde usted diga, no, ya no más. Qué proclamadera del matrimonio, como Dios lo diseñó, qué proclamación de que la identidad de Dios según la creación divina, no, esto ya se volvió difícil, esto ya no se puede y no más. Y hermano, hoy en día usted puede conocer a pastores, ministros y cristianos famosos que ya desistieron de eso, que ya no hablan de los principios de Dios.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios de hombres como Enoc, como Noé? ¿Qué dice la palabra que ellos hicieron? Permanecieron. Ellos perseveraron. ¿Tuvieron dificultades? ¿Usted se imagina a Noé? Esa locura de decir que iba a llover cuando nunca había llovido sobre la tierra. Que lo vieran armando tremendo barco y montando animales ahí, hermano. ¿Se imagina la cantidad de bullying que le hicieron? Como dicen hoy. La cantidad de acoso que recibió ese hombre, de vulgaridades, ofensas, de todo, loco, viejo, no sé cuántas. Ustedes imaginarán. ¿Cuántas veces no le querían de pronto prestar herramienta para que él pudiera hacer ahí, clavar sus puntillas en su gran barco y sus cosas que necesitaba preparar? Y ellos de pronto negándole, diciéndole, ¿cuál es usted? Y adversidades tuvo que pasar, claro, cosas difíciles. Gente, hermano, de pronto cerrándole las puertas, haciéndole más difícil la construcción del arca. Pero él dejó de hacerla. Tiró de martillo por allá, dijo que arca ni que pan caliente, ya no sigo más con esto es una locura, ¿sí? De pronto en algún momento se sintió así, pero él dijo, Señor, yo me levanto y al otro día otra vez, Señor, sigo adelante con lo que tú me dijiste. Esto está difícil, esto está duro, pero yo no me quiero rendir, ayúdame. Claro, hay batallas y en nuestra alma a veces vienen esas batallas, pero ¿qué es lo importante, iglesia? ¿Que nos rindamos? ¿Que digamos, ay, hasta aquí? No, que nos levantemos, que busquemos cada vez más del Señor, que busquemos en Dios y nos fortalezcamos en Él o busquemos personas que nos ayuden. Y hermano, eso no es ser un carnal. ¿Quién le dijo a usted que es estar en la carne, buscar a alguien que lo ayude? Ay, no, usted está en la carne, se fue a buscar, pues, ¿quién le diera un consejo? ¿Quién lo ayudara? Eso es de flojos, eso es de cobardes. No, hermano. Yo sé que Noé muchas veces tuvo a su esposa que lo ayudaba, que lo fortalecía con palabras, con ánimo. Sus hijos, de alguna manera, papá, te apoyamos, sigue adelante, tú puedes hacerlo. Y el hecho de que uno no vea las luchas y las dificultades de los grandes hombres de Dios no quiere decir que no las tengan. Y que somos los únicos que tenemos dificultades. No. Y mire que la palabra del Señor dice que Él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Muchos cristianos dejaron de ver la necesidad de buscar y de volver y de rendir su corazón al Señor, al punto de que ya no les importa a sus hijos, su familia, su descendencia. Ya no les importa si con ellos se van al infierno todos sus hijos o su esposa o su esposo. Ya no les importa nada. Y hermano, esto es lo que usted tiene que ver de personas que la palabra nos habla. Noé trabajó, se esforzó, se negó a muchas cosas, no solo por él, sino por toda una familia que iba con él a salvarse. Él no solo pensó en él de manera egoísta, pensó en su descendencia, pensó en todos los que vendrían después de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y que esa actitud perseverante de él traería salvación a él y a todos los que con él estaban. Amén. Igual que usted, hermano, ¿qué pasa si después de que lo ven a usted años de cristiano, un día usted da mal testimonio y se pone a hacer lo malo? ¿Qué va a pasar con su familia? Va a terminar hablando mal del evangelio. Mire, ese cristiano, si es los de su casa, pues se van a contaminar de todo eso, van a terminar mal. Los niños, ni se diga, la descendencia, los hijos. Hermano, todo lo que viene, las consecuencias que vienen después sobre ellos. Y eso también lo muestra la palabra de Dios en hombres tan tremendos como David. ¿Cómo les llegó consecuencia a toda esa descendencia después de? Por su pecado. Porque empezaron a pensar de manera egoísta. Solo él y sus deseos y sus apetitos, y se le olvidó que con él se iba a hundir todo el barco, con su casa, con sus hijos, con su esposa. Entonces, mi hermano, no podemos mirar de esa manera la vida. Con nosotros hay toda una familia que está ahí, hermano, fortaleciéndose en ese esfuerzo que usted está haciendo, en esa milla extra que usted hace cada día, refugiándose allí en el Dios de su salvación, de alguna manera viendo cómo empieza también a seguir a Dios así como usted lo hace y usted no se da cuenta, pero lo miran, lo observan y dicen, yo quisiera
Yo sé que un día voy a poder buscar de Dios como lo hace mi hermana, mi hijo, mi mamá, como ella se esfuerza, como ella ama a Dios. Yo sé que yo lo voy a hacer y usted de pronto está creyendo que nadie le está viendo y que lo que usted hace no tiene una consecuencia, una repercusión en otros, y resulta que sí. Mire lo que dice el primer libro de Reyes. Vamos ahí a devolvernos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. Vamos a leer, por favor. Versículo 6. ¿Cuántos ya lo tienen? Mire lo que dice Salomón, hablando también de su padre. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo, y ahí también se ve esa misma raíz de la palabra que veíamos ahora de caminó. Aquí la vemos en esta anduvo, y también significa acudir, también significa entrar, aumentar, avanzar, ¿sí? Caminar continuamente. Es algo que se hace continuo, crecer. Pero también dice que es dejar, es entregar. Cuando yo entrego mi corazón al Señor, yo dejo muchas cosas atrás. ¿Cuántos dejaron muchas cosas atrás cuando entregaron su corazón a Cristo? Todos nosotros, ¿verdad? Toda una vida de pronto de fama, de gustos, de cosas en las que te deleitabas, que te gustaban mucho, hermano. Yo, aunque estaba muy joven, dejé muchas cosas que a mí me gustaban, que siempre anhelé hacer, pero las dejé por amor a mi Señor. Y yo sé que usted también dejó muchas cosas por entregar su vida al Señor. Y la Biblia dice que eso tiene recompensa aquí en la tierra y en el cielo, porque muchos creían, y los pastores en otro tiempo nos hacían creer, no, es usted, ¿qué? Ahorita aquí en la tierra sufra, la recompensa viene en el cielo. Sí le decían a uno así, yo me acuerdo, me decían, aquí no, ¿qué cuento? Usted le toca sufrir. Las recompensas vendrán cuando usted ya esté con el Señor allá arriba. Y no, uy, qué duro. Pero la palabra del Señor dice, el que haya dejado casas, padre, madre, familia por mí, no solamente cosas materiales, yo le daré 100 veces más. ¿Y dónde es eso? Aquí en la tierra. Y aparte de eso, la vida eterna. Ese es nuestro Dios, es justo. Él es fiel en todos sus caminos. Por eso, si alguien decide andar con el Señor, andar delante de Dios, hacer su voluntad, la Biblia dice que Él es fiel en ese camino que esa persona decidió tomarse de la mano de Dios y seguir con Él, pues Dios hace un pacto con Él. Eso es lo que pasa. Cuando usted, hermano, decide, porque eso de volviendo es como cuando usted va por un camino y usted llega y dice, ay, 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 yo tenía todo eso, aquí yo tengo, pero usted se devuelve y dice, no, yo no quiero eso que está allá, yo me devuelvo. Y cuando usted se devuelve, ¿qué está haciendo? Usted está dejando atrás una vida, está entregando muchas cosas. Cuando usted vuelve, es cuando usted da una vuelta completa y dice, no más. La vida, el camino que yo llevaba, ya no lo quiero más. Yo quiero otra vida diferente. Yo quiero otro caminar. ¿Y cuál es ese? Con el Señor. Solo hay eso, mi hermano, solo hay dos caminos, o el camino de la perdición, de la mano de Satanás, o el camino de Dios, el camino de la santidad, que no es un camino fácil, pero es un camino de tremendas bendiciones con el Señor, amén, que cada día Él nos lleva de aumento en aumento. Dele la gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor nos lleva en aumento? Es una vida maravillosa, hermano. Y por eso le digo, cuando yo tomé esa decisión de dar la vuelta y caminar con el Señor, a mí me hablaban de volver a esa vida y yo decía, yo tuve ofrecimientos, mira, ven otra vez a tocar con nosotros en este grupo, mira, tenemos esta vacante aquí con el saxofón para que tú toques, para que toques con nosotros en esta agrupación y te hagas famosa y mira, hermano, unos años después de estando en Palmira, me ofrecieron nuevamente esa vida. Y yo dije, no, gracias, yo no quiero eso. Yo quiero la vida que un día decidí vivir con mi Señor. Y eso ya no tiene vuelta atrás.
Una vez decidí volverme de esa vida y por ese camino yo no vuelvo. Por esa vida yo no vuelvo. Porque yo ya probé, yo ya sé qué es vivir en eso. Puede que no haya tocado nunca fondo, pero para mí no fue necesario tocar fondo para entender que esa vida era lo peor, hermano. Que la vida sin Cristo era la vida más triste, más hueca, más horrorosa que hubiera podido existir. Y que yo no la quería volver a vivir. Y yo sé que usted tampoco, ¿verdad? Entonces mire lo que dice la palabra, siga leyendo. Porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Mire cómo un hijo puede reconocer el gran valor de una vida de la mano de Dios. Puede ser que usted ahora a sus hijos lo menosprecien, sus hijas le digan, qué loca mamá, qué loco eres al haberte ido a esa iglesia, al decir que eres un evangélico, qué locura hiciste. De pronto te menosprecian, pero hermano, usted no sabe, el día que ese hijo de ver esa perseverancia, vea, hermano, los frutos de su vida en Dios, y cuando él le entregue su vida al Señor, va a decir, gracias mamá, gracias papá, tú sembraste y hoy yo recibo la cosecha de esa vida recta que tú viviste con Dios. Y hoy doy gracias por eso. Hermano, es que eso todavía está vigente. Está vigente todavía que el que, hermano, se pervierte, el que anda en malos caminos y engendra hijos en esa maldición, le entrega una herencia de perdición a esos hijos también, donde van a replicar multiplicado y potenciado todas esas maldiciones y esos pecados y esas herencias de enfermedades, hermano. Hasta hoy los médicos apenas entienden algo que la Biblia dice, que decía siglos atrás, desde el tiempo de Moisés, cuando el Señor le entregó los mandamientos a Israel. Y le dicen, en su ascendencia, su mamá, su papá, abuelos han sufrido de estas y estas enfermedades. ¿Por qué preguntarán eso? Porque Dios siempre tiene la razón y Él dijo que todas esas herencias se iban a multiplicar. Así como las buenas se multiplican, también las malas, ¿cierto? Y mire, hermano, Dios es sabio en todo. Y Él le había dicho a David que toda su descendencia iba a ser bendecida si él andaba rectamente de la mano de Dios. Tuvo su desliz, eso tuvo sus consecuencias y por eso parte de la descendencia de David, algunos anduvieron con el Señor y otros no. Finalmente Salomón se aparta del Señor y el Señor ya se lo había advertido. Mire lo que le vino a él y al pueblo de Israel. Siga leyendo el 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mire cómo el Señor se agradó de esto y de alguna manera el Señor trajo una mayor recompensa porque no solamente le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio muchas comodidades, pero el Señor también le advierte a Salomón que si él se aparta, toda esa promesa de una descendencia en las cosas del Señor, una descendencia que gobernara Israel, una descendencia próspera, todo eso se iba a acabar. Un día se iba a acabar. Porque eso es algo que el Señor ha hecho. Dios ha hecho con nosotros un pacto. Y ese pacto que ha hecho con nosotros, hermano, es un pacto en bendición. Pero si nosotros deshacemos ese pacto y hacemos lo que queremos, el Señor no nos va a poder bendecir. Mire lo que dice el 9, capítulo 9 del primer libro de los Reyes. Ahí más adelantico. ¿Cuántos ya lo tienen? El 9:4.
Dice la palabra: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, mire que habla de la familia, de esa descendencia, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: ¿por cuanto qué? Ya no anduvieron más en el camino de Dios. Ya no anduvieron con Dios, ya no caminaron con Dios, sino que lo dejaron. ¿Por qué? Dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Mira lo tremendo, hermano, que eso hasta el sol de hoy es una promesa y es una palabra y es un pacto que Dios hizo con ellos. Si ellos andan de la mano con el Señor, les va bien, pero si no, Dios mío. Y es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, un pacto de amor, donde si nosotros decidimos un día entregarle nuestro corazón al Rey, volvernos de esos caminos malos para caminar con Él, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer, iglesia. Amén. Hasta que Cristo venga, hasta que el Señor nos llame. Amén. Mire lo que dice Malaquías 2:1. ¿Será que seguir al Señor tiene una recompensa? Y no solo de salvación, de una vida maravillosa con Él en esta tierra. Que aunque vengan adversidades, su paz, su gozo permanecerá en nosotros. Él estará siempre con nosotros. Amén. Él nos da seguridad. Dice Malaquías 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes para Dios. Dice el 2, si no oyereis y si no decidís, de corazón, ¿cómo es que nos tenemos que volver a Dios? Es una decisión de corazón. Mire, y si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Por qué qué? Mire que ahí está la clave. Es una decisión. Él nos invita, Él sí nos dice: vuélvanse a mí, vengan, abran su corazón. Pero ¿quién da el primer paso? ¿Quién es el que se tiene que decidir? No es como: ay Dios, es que usted nada que me salva, es que usted nada que... No, soy yo que tomo la decisión y le digo: Señor, estoy decidido a entregarte mi vida. Estoy decidido a vivir cada día para ti. Amén. Y por eso ese pacto todos los días lo tenemos que renovar. Usted cada mañana, cada madrugada que se levanta, ¿usted vuelve y renueva ese pacto o no? Hermanos, yo lo renuevo y cada mañana le digo: Señor, hoy te necesito. Sin ti no puedo hacer nada. Y hoy una vez más decido que voy a dejarme guiar por ti. Voy a dejarme gobernar por ti. Necesito tu dirección. Hoy decido vivir este día de tu mano. Hermano, eso no es que usted: yo un día hace 26 años le entregué mi vida al Señor y solo ese día le dije: Señor, entra a mi corazón, ven y sé mi Señor, te entrego las riendas de mi vida. ¿Solo ese día? No, eso es algo que todos los días yo renuevo en un pacto de amor, como ese par de esposos. ¿Solo se dijeron el pacto ese día y ya?
todos los días yo necesito decirle, esposo, te amo y siempre te voy a amar. Yo estaré a tu lado, te voy a apoyar siempre. Tú sabes que aquí estoy para ti, para ayudarte, para orar por ti, ¿sí o no? Eso se tiene que renovar, hermano. Cada día yo tengo que estar en ese firme propósito. Porque si no, hermano, el enemigo o nuestra propia alma nos va a engañar. Nos va a decir que así estamos bien, que ya no necesitamos nada más, que no busque tanto de Dios, que ya no ore tanto y ya. Y fácilmente, hermano, podemos empezar a estar perdidos, a divagar. Y eso era lo que el Señor tanto le decía al pueblo de Israel. Ustedes divagan entre dos pensamientos, ustedes no se deciden por mí. Un día dicen, Dios, ayúdanos, sácanos de este problema. Y cuando el Señor los sacaba, ¿qué pasaba? A los días, Baal, aquí estamos trayéndote sacrificios. ¿Cuánto cristiano está así? Un día, Dios, ayúdame, sálvame. Y a los días viene la parranda, viene la celebración del Año Nuevo, de la Navidad, de las festividades de amor y amistad. Y entonces ya que hagamos aquí lo que estábamos acostumbrados a hacer y olvidémonos que un día le dijimos a Dios que nuestro corazón era de Él. No, eso no puede pasar. Diga conmigo, eso no puede pasar. Mire lo que dice la palabra, si no decidís de corazón. Y el Señor dice, las bendiciones aún se te vuelven en maldición porque no te habéis decidido de corazón a seguirme a mí. Eso es una determinación, es una decisión contundente, firme. Usted tiene, hermano, que luchar con lo que tenga que pelear. ¿Cuántos están dispuestos a pelear con lo que sea en su alma, en su corazón para agradar a Dios? Si usted ve que la batalla se hace más dura, hermano, pues usted vuélvase más recio y más duro contra eso. Sea el enojo, sea el orgullo, sea, hermano, la envidia, los celos, el mal genio, lo que sea, hermano. Que eso está muy duro. Dejar, hermano, las obscenidades, los malos pensamientos, la fornicación, hermano, no puede ser. Usted tiene que decidirse. Es simple y sencillamente así. Una decisión. Ay, que por qué pasan tantos días en que yo estoy bien, pero después vuelvo y caigo. ¿Por qué será? Porque no nos decidimos de corazón, porque aún guardamos cosas en el corazón para nosotros, para nuestro deleite. Todavía nos fascinan cosas del mundo y nos atrapan y nos envuelven y no se lo entregamos al Señor, no lo rendimos, lo camuflamos, nos hacemos los que sí adoramos a Dios de corazón, pero mentira, sabemos que allá tenemos el guardadito, que allá todavía tenemos lo que todavía nos gusta, el anhelito allá guardado. Y cuando viene la oportunidad, ¡pum!, tenga, cae. ¿Pero por qué, Señor, si tú sabías que yo te amaba, Señor? Tú sabes que yo te entregué mi corazón, sí, pero también sé que dentro de ese corazón todavía guardas cosas que no me las entregas a mí, que no has muerto a ellas. Entonces todo ese corazoncito no es mío, te va a decir Dios. Sigue siendo para tus placeres, sigue siendo para tus gustos, pero no para rendirme honor a mí, no para adorarme a mí. Y por eso es que muchos cristianos están en eso, porque no se han decidido de corazón. Creen que pueden seguir a Dios con un piecito y una manito y con el otro manito y el otro piecito a los anhelos del mundo. Ay, vivamos así a ver qué tan chévere es, un poquito allá y un poquito acá. Entonces unos meses sí, otros no. Unos días adoro a Dios, los otros no. Y al final es peor, porque la Biblia dice que Él no quiere tibios, porque los vomita. Él prefiere que nos decidamos y seamos calientes. ¿Amén o no amén? Que vivamos con Él en el fuego del Espíritu Santo, no por allá y qué pereza, o ahí medio, unos días sí, otros días no. Entonces, hermano, volvernos a Dios es algo que determinamos hacer de verdad, de corazón. Amén. Mire lo que dice en el 5. Mi pacto con Él fue de vida y de paz. ¿Qué pacto hizo Dios con usted? ¿Un pacto de qué? De vida. Él no vino a traerte muerte.
El que es cristiano y todavía vive en angustias y en muerte, hermano, no puede decir que es cristiano, porque el pacto que Cristo vino a hacer con nosotros fue un pacto de vida y de paz. Si no tiene paz, mi hermano, revise qué pasa, porque Dios dice que el pacto que hizo con nosotros es de paz, no de que usted viva desasosegado, angustiado, desesperado. Mire qué es lo que está pasando, en qué no se ha decidido seguir al Señor. ¿Qué área usted no le entrega a papá Dios? ¿En qué no se ha determinado? Porque Él dice que su pacto con usted y conmigo es de vida y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. ¿Para qué es? Para temerle. Y ese temor nos lleva a obedecerle y apartarnos de lo malo. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Cómo tenemos que estar continuamente delante de Dios? Humillados, mi hermano. ¿Y qué pasa si mantenemos así? El 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Anduvo. ¿Qué aprendimos de ese andar con Dios? Y ya aquí, mi hermano, significa, en el Hebreo 43:34, dice que es verticalidad, justicia, que también significa allanar, enderezar, llanura, rectitud, equidad. Eso es, dice, y anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, versículo 7, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Pero por qué? Porque anduvieron en él. Porque al volverse a Dios decidieron tomar un camino. Y ese camino, hermano, es de rectitud, es de justicia y a cambio Él nos da paz. ¿Qué más nos da Dios? Nos da vida. Él no dice, y a cambio yo te doy comodidades y te haré muy rico. No, eso no es lo realmente valioso. Sí, eso viene como una añadidura. Pero ¿y qué diríamos de los cristianos que en otros países sufren? Que no tienen riqueza, que al contrario, hermanos, les han quitado sus posesiones, están en dificultades económicas, entonces ¿no son salvos? Sí, pero es que ese pacto que Dios decidió hacer con nosotros nos asegura dos cosas primordiales: una vida con Él, una vida eterna y una paz que nadie nos puede quitar. Por más que vengan, hermano, situaciones difíciles, por más que empiecen, hermano, a decirle al cristiano que ya no puede hablar de sus principios, de la verdad de la palabra, aunque vengan, hermano, a querernos acosar, a hostigar, a decirnos, usted no puede seguir hablando más de eso, más de su Dios, más de sus principios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo. Y Dios nos asegura que tendremos paz. No importa, hermano, que el mundo se vuelva patas arriba, que todo se vuelva un caos, que a usted le digan de todo, no importa. Vamos a confiar en Él y Él nos asegura que tendremos vida y paz.